Es muy tarde y tu mente sigue encendida, repasando cada preocupación como si fuera una lista que nunca termina. Y aunque tu cuerpo está agotado, algo dentro de ti se niega a soltar. Hoy quiero decirte algo concreto. Esta noche, tu mente cansada puede encontrar el descanso que lleva semanas buscando. Y voy a mostrarte exactamente por qué. Sabes exactamente de lo que hablo. Ese momento en el que apagas la luz, cierras los ojos y en lugar de dormir, tu cabeza empieza a trabajar horas extra. Repites conversaciones que ya pasaron. Anticipas problemas que todavía no existen. Calculas escenarios que probablemente nunca sucederán. Y mientras el reloj avanza, tú sigues ahí, atrapado entre el cansancio del cuerpo y la actividad incesante de la mente. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué tu mente no logra apagarse aunque tu cuerpo esté exhausto. Vas a descubrir dos historias bíblicas que muestran algo que casi nadie considera sobre el descanso verdadero. Y sobre todo, vas a recibir la palabra exacta que necesitas para que esta noche sea distinta a todas las anteriores. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si sientes que esta palabra te está tocando justo en esas noches donde el sueño no llega, suscríbete a este canal ahora, porque aquí Dios habla cada día a personas que están exactamente donde tú estás hoy. Y si esas noches sin descanso son parte de tu vida en este momento, dale like antes de seguir escuchando. Ese gesto simple permite que esta palabra llegue a alguien más que hoy, a esta misma hora, también está mirando el techo sin poder dormir. Empecemos. Hay una diferencia enorme entre estar cansado y estar descansado. Suena obvio, pero la mayoría de las personas viven confundiendo estas dos cosas durante años sin darse cuenta. El cuerpo puede estar exhausto, con los ojos que apenas se sostienen abiertos, y aún así la mente puede seguir completamente activa, como una máquina que nadie logra apagar. Y esa desconexión, cuerpo cansado, mente encendida, es exactamente lo que produce esas noches donde duermes pocas horas y despiertas sintiendo que nunca descansaste realmente. Y lo más frustrante de todo esto es que muchas personas piensan que la solución es simplemente cansarse más, trabajar más horas, agotar el cuerpo hasta que la mente no tenga más remedio que rendirse también. Pero eso casi nunca funciona, porque el problema no está en la cantidad de energía física que te queda. Está en algo mucho más profundo, algo que tiene que ver directamente con lo que tu mente cree que tiene que seguir vigilando incluso mientras duermes. Hay una historia en la Biblia que expone esto de una manera que sorprende a quien la lee con atención, porque describe a uno de los profetas más poderosos de toda la Escritura, en el momento exacto en que su mente ya no podía más. Se llamaba Elías, y apenas unas horas antes de la escena que quiero contarte, había vivido uno de los momentos más gloriosos de toda su vida como profeta. Había desafiado a 400 profetas de un Dios falso, delante de todo el pueblo de Israel. Y Dios había respondido enviando fuego del cielo que consumió completamente el sacrificio que Elías había preparado, demostrando ante todos que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Fue una victoria espiritual tan grande que el pueblo entero cayó sobre su rostro y reconoció a Jehová. Pero apenas un día después, todo cambió por completo. La reina Jezabel, furiosa porque Elías había ordenado la ejecución de sus profetas falsos, envió un mensaje directo amenazando con matarlo antes de que terminara el siguiente día. Y el mismo hombre que acababa de presenciar un milagro sobrenatural, el mismo hombre que había desafiado con valentía absoluta a cientos de enemigos delante de todo un pueblo, salió corriendo al desierto, completamente dominado por el miedo. Piensa en la contradicción de esta escena. Horas antes, fuego del cielo. Horas después, huyendo solo, agotado, sin poder procesar lo que estaba sintiendo. La Escritura describe que Elías caminó todo un día por el desierto, hasta que finalmente se sentó debajo de un enebro y le pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo: «Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Detente en ese momento.
El profeta que acababa de ver el poder más asombroso de Dios manifestarse frente a sus propios ojos, ahora estaba tan exhausto mental y emocionalmente que ya no quería seguir viviendo. Su mente, que horas antes había estado enfocada con una claridad absoluta en la batalla espiritual más grande de su carrera, ahora estaba completamente desbordada por el miedo, el agotamiento y probablemente también por una sensación de vacío después de tanta intensidad. Pero aquí es donde todo cambió, y de una manera que nadie hubiera esperado. Porque Dios no respondió a Elías con un sermón. No le recordó todos los milagros anteriores como si eso fuera suficiente para calmar su mente agotada. No le dio una nueva misión inmediata, ni le exigió que se levantara y siguiera adelante con más fuerza de voluntad. La Escritura describe algo completamente distinto. Elías se acostó y durmió debajo de aquel enebro, y entonces un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Y cuando Elías miró, había a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a dormirse. Y este detalle lo cambia todo, porque Dios, antes de hablarle a Elías sobre cualquier cosa espiritual, antes de corregirlo, antes de darle instrucciones, antes de recordarle su propósito, hizo algo que parece sorprendentemente simple. Lo dejó dormir, y después de dormir, lo alimentó. Y después de comer, la Escritura describe que el ángel de Jehová volvió por segunda vez, lo tocó otra vez, y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». 2 veces. 2 momentos de descanso, 2 momentos de alimento, antes de que Dios le dijera absolutamente nada sobre lo que debía hacer después. Y esto revela algo que la mayoría de las personas no consideran cuando su mente está completamente agotada y no logran encontrar la paz para dormir. A veces, lo que tu alma necesita no es más oración larga, no es más análisis de la situación, no es más esfuerzo mental tratando de resolver todo antes de poder descansar. A veces, lo que necesitas es exactamente lo que Elías recibió primero: descanso físico y alimento, antes de cualquier otra cosa. Sin embargo, el verdadero problema todavía no había terminado de revelarse. Porque después de esos 2 momentos de descanso y comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a una montaña. Y ahí, finalmente, Dios le habló. Pero no de la manera que Elías probablemente esperaba. La Escritura describe que hubo un viento fuerte que rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Después hubo un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Después hubo fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Sin pason fina guarastone, y fue en ese silbo, en esa voz suave y silenciosa, donde Elías finalmente escuchó a Dios. Piensa en lo que esto significa para tu propia mente cansada esta noche. Elías, después de la experiencia más ruidosa y espectacular de toda su vida, el fuego del cielo, la confrontación pública, la amenaza de sida, muerte, la huida desesperada, finalmente encontró a Dios no en otro evento ruidoso, sino en un silencio suave y delicado. Y esto es exactamente lo que tu mente necesita entender esta noche. Si tu cabeza sigue funcionando a 1000 kilómetros por hora, repasando cada preocupación, cada pendiente, cada miedo, probablemente no vas a encontrar paz agregando más ruido mental, más análisis, más intentos de resolverlo todo antes de dormir. Vas a encontrarla, como Elías, en un silencio deliberado, un silencio que decides crear, incluso cuando tu mente quiere seguir gritando. Pero hay otra historia, quizás todavía más directamente relacionada con lo que tú vives en estas noches sin descanso, que quiero contarte ahora. Jesús y sus discípulos estaban cruzando un lago en una barca, después de un día largo de enseñar a las multitudes. Y la Escritura describe algo que probablemente conoces, pero que quiero que mires con ojos nuevos. Se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, hasta el punto de que empezaba a llenarse de agua. Los discípulos,
Muchos de ellos pescadores experimentados que conocían perfectamente ese lago y sus tormentas, estaban completamente aterrados. Y mientras el caos se desataba alrededor de la barca, mientras el viento rugía y las olas golpeaban con violencia, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Detente en esa imagen un momento. En medio de la misma tormenta que tenía a hombres experimentados convencidos de que iban a morir, Jesús dormía con una tranquilidad completa. Y entonces sucedió algo que nadie vio venir. Los discípulos, desesperados, lo despertaron gritando: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero antes de llegar a ese milagro, quiero que te quedes un momento más en la escena anterior, porque ahí está exactamente lo que necesitas entender esta noche. Jesús pudo dormir en medio de la tormenta más violenta, no porque no supiera lo que estaba pasando alrededor de él, sino porque su paz no dependía de que las circunstancias externas estuvieran calmadas. Su descanso no esperaba a que el problema se resolviera primero. Su descanso existía incluso mientras el problema seguía completamente activo. Y esto contradice directamente la manera en que la mayoría de las personas, probablemente tú también, tratan de encontrar paz para dormir. Piensan que primero necesitan resolver la preocupación, calmar la incertidumbre, tener todas las respuestas, y solo después, cuando el problema esté bajo control, podrán finalmente descansar. Pero Jesús demuestra un patrón completamente distinto. Durmió en medio de la tormenta, no después de que la tormenta terminara. Y este detalle lo cambia todo respecto a lo que tú necesitas esta noche, porque quizás tú también has estado esperando que tus preocupaciones se resuelvan primero, que la incertidumbre desaparezca primero, que tengas todas las respuestas primero, para recién ahí permitirte descansar. Pero esa espera puede durar semanas, meses, quizás años, porque la vida rara vez te entrega todas las respuestas antes de pedirte que descanses. Lo que Jesús modela es algo distinto, la posibilidad de que tu paz no dependa de que la tormenta se calme, sino de en quién confías mientras la tormenta todavía sigue rugiendo alrededor tuyo. Ireses, Salmos 4, versículo 8, escrito por el rey David en medio de circunstancias que estaban lejos de ser perfectas, describe exactamente este tipo de descanso. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Fíjate en el orden de esa frase. David no dice cuando todo esté resuelto, dormiré en paz. Dice que se acuesta en paz y duerme, porque la fuente de esa confianza no es la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien que sostiene su vida más allá de las circunstancias. Y Salmos 127, versículo 2. Añade algo todavía más directo sobre este tema. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esta frase describe con precisión exactamente lo que hace la mayoría de las personas cuando la ansiedad las domina. Se levantan temprano, con la mente ya trabajando antes de salir de la cama. Se acuestan tarde, incapaces de soltar los pensamientos, y en medio de ese ciclo agotador, la Escritura describe que existe otra manera de vivir, donde el sueño mismo se convierte en algo que Dios da, no algo que se conquista a fuerza de agotamiento físico o control mental absoluto. Sin embargo, hay algo más profundo que necesito decirte antes de terminar, porque este mensaje no estaría completo sin abordar directamente la razón por la que tu mente probablemente sigue trabajando incluso ahora mismo. La mayoría de las noches sin descanso no son causadas por demasiada actividad física durante el día. Son causadas por una sensación silenciosa de que tú eres el único responsable de mantener todo bajo control. Tu mente sigue trabajando de noche porque, en algún nivel profundo, cree que si deja de pensar en el problema va a empeorar sin que nadie lo esté vigilando. Pero Mateo 11, versículo 28, contiene una invitación directa de Jesús que responde exactamente a esta creencia silenciosa.
Venid a mí todos los que estáis, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate que no dice venid a mí y yo resolveré todos vuestros problemas de inmediato. Dice yo os haré descansar. El descanso que Jesús ofrece no siempre viene acompañado de la solución instantánea a lo que te preocupa. Viene como un regalo separado, algo que puedes recibir incluso mientras el problema todavía sigue sin resolverse completamente. Y esto significa que esta noche, aunque no tengas todavía la respuesta a lo que te mantiene despierto, aunque la situación que te preocupa siga exactamente igual que ayer, puedes recibir descanso de todas formas. No porque el problema haya desaparecido, sino porque decides entregarle esa carga a alguien más capaz de sostenerla mientras tú duermes. Piensa otra vez en Elías debajo de ese enebro. El peligro que lo había hecho huir, la amenaza de Jezabel, seguía siendo completamente real cuando se durmió. Nada de eso había cambiado. Pero Dios, en lugar de resolver primero la amenaza externa, atendió primero el agotamiento interno. Y solo después de ese descanso, Elías estuvo listo para recibir dirección clara sobre lo que venía después. Piensa también en los discípulos en esa barca. La tormenta seguía rugiendo mientras Jesús dormía. El peligro era real, el agua entraba en la barca, la situación era genuinamente grave, pero eso no impidió que Jesús encontrara descanso en medio de exactamente esa circunstancia. Esto significa que tu situación actual, sea cual sea la preocupación que hoy te mantiene despierto, no tiene que estar completamente resuelta para que tú puedas descansar esta noche. Puedes entregarla con toda su incertidumbre intacta y aún así permitirte el sueño que tu cuerpo y tu mente necesitan desesperadamente. Filipenses 4, versículos 6 y 7, describe exactamente este proceso. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es exactamente lo que necesitas esta noche. No una paz que llega porque finalmente entendiste todo, porque resolviste cada detalle, porque calculaste cada posible escenario. Una paz que llega precisamente cuando, lógicamente, deberías seguir preocupado, y sin embargo, algo dentro de ti se calma sin ninguna explicación racional. Que esta noche quiero que hagas algo concreto, siguiendo exactamente el patrón que vimos en estas dos historias. Primero, como Elías, permítete el descanso físico antes de exigirte resolver todo mentalmente. Tu cuerpo necesita dormir, independientemente de si tu mente ya terminó de procesar cada preocupación. Segundo, como los discípulos aprendieron esa noche en la barca, entrega la tormenta específica que estás enfrentando, con toda su incertidumbre todavía intacta, a alguien que puede sostenerla mientras tú descansas. Y tercero, busca ese silbo apacible y delicado del que habla la historia de Elías. No agregues más ruido mental tratando de resolverlo todo antes de dormir. Crea un silencio deliberado, y en ese silencio permite que la paz que sobrepasa todo entendimiento haga su trabajo, incluso sin que tú entiendas completamente cómo. No tienes que fingir que no estás preocupado. Elías estaba genuinamente agotado y asustado debajo de ese enebro. Los discípulos estaban genuinamente aterrados en esa barca, pero en ambos casos el descanso llegó no porque el miedo desapareciera por completo, sino porque decidieron, o en el caso de Elías, recibieron un descanso que no dependía de tener todo resuelto primero. Si esta palabra te tocó hoy, quiero pedirte algo antes de cerrar los ojos esta noche. Escribe en los comentarios: Dios, entrego mi mente cansada y confío en tu descanso. No lo escribas como una frase cualquiera. Escríbelo como quien finalmente suelta el control que ha estado cargando durante demasiadas noches. Si conoces a alguien que hoy también está luchando por dormir, atrapado en pensamientos que no lo dejan descansar, comparte este mensaje con esa persona ahora mismo. Puede ser exactamente la palabra que necesita esta noche.
Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque mañana Dios tiene preparada otra palabra exactamente para lo que estás viviendo esta semana, porque la paz que buscas no está en resolver cada pensamiento antes de dormir. Está en confiar en que la misma presencia que alimentó a Elías antes de hablarle, la misma que durmió tranquila en medio de la tormenta más violenta, puede sostener tu mente cansada esta noche, incluso mientras la tormenta específica que tú enfrentas todavía sigue sin resolverse por completo.